Bueno, pues nada, pues vamos a comenzar. Buenos de todos, que Dios os bendiga. Como bien ha dicho nuestro hermano Miguel, estamos pastoreando también ahí en la iglesia de Ingeniería de la Frontera, pertenecemos a la iglesia de Puerta del Cielo. Bueno, vengo con mi esposa y bueno, pues yo creo que ya muchos me conocéis, no es la primera vez que estamos con vosotros y bueno, nuestro hermano Miguel me invitó a compartir la palabra y tenía una palabra aquí evidentemente que Dios pues pone carga en mi vida, ¿no? Sobre este tipo de aspectos que vamos a ver en esta mañana. Sé que tenéis vuestro pastor, que vuestro pastor es el que os pastorea, os ministra, habla a vuestros corazones de diversas maneras, ¿no? Pero en esta mañana yo quiero compartir con vosotros una palabra de advertencia. No tanto hablar corazón, sino hablar evidentemente de que estemos alerta, de que estemos atentos a aquellas cosas que están sucediendo, tanto eclesialmente como en la iglesia, como aquellas cosas que están sucediendo evidentemente en el mundo. Todos somos adultos, diremos algunas cositas, y bueno, estas cosas para rumiarlas. Si hay luego alguna cosa que hay que aclararla, bueno, para eso ya os dejo al pastor. Ya os dejo al pastor. Vale, como veis, tenemos una imagen, mis hermanos, de un hombre bien vestido, con su maletín, parece ser un siervo, un ministro, que delante tiene el láser, ¿cuál es? A ver, sí, delante tiene una cara, ¿vale? Y bueno, y por detrás pues tiene otra cara, ¿no? Aparentemente pues lo que aparenta es, bueno, una buena persona, con una buena, evidentemente, vestimenta y aparenta una cosa bien distinta de lo que es, ¿no? Algo que el título, ¿no?, que le he puesto, estamos, mis hermanos, en la era, ¿no?, en el tiempo, en los momentos, sobre todo de una manera clara y contundente de ¿qué? De la mentira, el engaño y la falsedad. Yo he puesto esta trilogía porque así lo considero, ¿no? Estamos en estos tiempos, en una era que prevalece evidentemente, como bien estoy comentando, la mentira, prevalece la falsedad y prevalece el engaño. Ante todo esto, lo que Dios nos habla a nosotros, a la iglesia, mis hermanos, mis hermanas, sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser guardado porque de él, como dice la palabra, y no lo digo yo, lo dice el Señor, de él mana la vida. Nuestro corazón tiene que ser guardado de nosotros mismos, como veremos. Primeramente, guardar nuestro corazón de nosotros mismos, guardar nuestro corazón de aquellas cosas que están a nuestro alrededor, y de aquellas cosas que podemos ver, escuchar, y de aquellas cosas que influyen de este mundo también a nuestras vidas. Nuestro corazón hay que guardarlo de muchos aspectos, ¿no? Y sobre todas las cosas, decía antes de que estamos en la era de la mentira. Y hablando de la mentira, yo quiero que veáis, ¿no?, lo que el Señor nos va a decir. 6 cosas aborrece el Señor y 7 aún abomina su alma. Pero yo para ir directamente al grano, algo que el Señor aborrece, algo que el Señor abomina, que no los quiere, ¿qué es lo que es? La lengua mentirosa. Y también dice el Señor en su palabra que Él, entre las 6 cosas y las 7, ¿el qué? El testigo falso que habla, ¿qué? Mentira. La mentira, entre otras cosas que, como estoy diciendo, no vamos a hablar ahora. La mentira, Dios, evidentemente, Dios eso no lo quiere para tu vida y Dios no quiere eso para mi vida. Dios lo aborrece, lo abomina. Dice la palabra, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Destruirá a quiénes? Al que habla mentira, al hombre sanguinario y ¿qué? Y engañador. El justo aborrece el ¿qué? La palabra de mentira. Y esto, hermano, la mentira, Dios no lo quiere, lo pintes como lo pinte, ni en tu vida ni en mi vida. Dios no quiere esto. Vamos a ver, permitidme que haga un paréntesis, vamos a ver 5 bloques, ¿no? En principio estamos viendo este bloque que nos habla de la mentira, vamos a hablar un segundo bloque del testimonio del Señor, vamos a hablar un tercer bloque de
de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿no?, sobre la mentira, la falsedad, lo que dice el Nuevo Testamento también, y luego veremos un último bloque, sobre este mundo, como también intenta engañarnos con la mentira. Dicho esto, mis hermanos, seguimos hacia adelante hablando de la mentira, ¿no? Lo que Dios nos dice en su palabra, a la iglesia, a ti y a mí. ¿Qué nos dice el Señor? Que no mintáis los unos a los otros, que no mintamos, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, si somos reyes, si somos sacerdotes, como el Señor nos ha dicho esta mañana, no podemos mentir. No me ponga excusa, que no podemos mentir. Que eso es lo que el Señor nos está diciendo. No mintáis los unos a los otros. Y el Señor nos sigue hablando también, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras. ¿Y qué? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda, separado de Dios por toda la eternidad. O sea, que la mentira es algo que Dios, evidentemente, la va a condenar, ¿no? No mintáis. Por eso, mis hermanos, cuando el Señor nos habla, Cristo nos va a dar ejemplo en todo. Cuando la palabra nos habla, Cristo nos va a dar ejemplo. Y Cristo, hermano, en los días de su carne, Él, como dice la palabra, Isaías 53, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, ¿qué dice la palabra? Nunca hizo ni hubo engaño en su boca. El testimonio de Cristo. La palabra también nos dice, en la esperanza de la vida eterna, en la cual Dios, ¿qué? Nuestro Padre no miente. En Dios no hay engaño en su boca. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales, que dice la palabra, es imposible que Dios mienta. Nuestro Dios no miente. Y nos pide como hijos de Dios que somos cada uno de nosotros, que nosotros no mintamos. Hermano, hay una triple advertencia que también la palabra nos va a hablar. Y primeramente quiero hablar sobre el engaño de nuestro corazón. Hermano, el engaño, una triple advertencia de nuestro corazón. El engaño de nuestro propio corazón. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón, muchas veces, tu corazón, mi corazón, nos autoengañamos. Un ejemplo muy sencillo y algo muy básico, ¿no? Viendo una película de sentimientos podemos empezar a llorar. Y algo que no es real, algo que estamos viviendo, por poner algo sencillo, ¿no? Somos engañados por nuestro corazón. Somos engañados muchas veces por los sentimientos que nos dejamos llevar, ¿no? Nuestro corazón, engañoso es el corazón. Y no quiero entrar en el tema de la perversidad del corazón, porque yo eso más bien lo aplico a hombres que no conocen a Dios, a hombres impíos, como dice la palabra. Pero hermanos, nuestro corazón nos engaña, y no solamente nuestro corazón, sino como también dice la palabra, el engaño de los placeres de esta vida. Mirad también una vez más por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros aquel día. Nuestro corazón se carga, se inclinan ¿a qué? Como dice la palabra, a la glotonería y la embriaguez y los afanes de nuestra vida. Nuestro corazón tiende a irse hacia este tipo de cosas, como la palabra nos dice. Por eso todo no es lícito, pero todo lo que la palabra, todas estas cosas, mis hermanos, la glotonería, los afanes de la vida, en la justa medida, porque podemos ser arrastrados por los placeres de esta vida. Y no solamente en eso, hermano, la palabra también nos habla el engaño del pecado, que nos va a decir de nuestras propias debilidades. Dios nos va a decir, mirad, hermano, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Sino antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se diese hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, ¿qué? Por el engaño del pecado. El pecado, muchas veces cuando pecamos una y otra vez, es como ese perro que está ladrando y no le hace caso el dueño. Ya el sonido del perro que está ladrando ya no le hacemos ni caso, y entra el ladrón. Hermano, muchas veces continuamos en pecar y no hacerle caso al pecado que estamos cometiendo, y lo que estamos haciendo, ¿qué? Estamos, como dice la palabra, estamos
endureciendo nuestro corazón. Que ninguno se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Esto no es malo. Aquí no pasa nada. Y esto es lo que nos va a llevar, como dice la palabra, esto va a producir un corazón malo y va a producir apartarnos del Dios vivo y verdadero. Hermano, por eso decía antes que el primer engaño que pueda haber en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, es nuestro propio corazón. Porque nuestro corazón, mis hermanos, nos puede engañar. Nuestro corazón se puede cargar con la glotonería de este mundo, con los afanes de este mundo. Nuestros corazones se endurecen y nuestros corazones pueden tener ese corazón malo de incredulidad que puede volver a salir del viejo hombre. Primeramente, hermanos, alerta con el engaño de nuestro corazón. La palabra, por eso, hermanos, la palabra nos va a decir algo importante. Nos va a decir algo importante, que no améis a este mundo. Para resumir estos tres aspectos que he comentado, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, y vosotros bien lo sabéis, los deseos de la carne, en los cuales tú y yo tenemos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuidado que nuestro corazón y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hermano, si bien hemos hablado de ese primer engaño de nuestro propio corazón, y hemos dicho de que tenemos que tener cuidado, de que no tenemos que mentir, que Cristo nos ha dado ejemplo, va a hablar ahora el profeta de los profetas, el apóstol de los apóstoles, ¿no? El auténtico profeta. Cristo nos va a decir, como bien sabéis, mis hermanos, en ese capítulo seccional de Mateo 24, no lo va a decir una ni dos veces, sino muchas veces, como veis aquí. Cristo nos va a advertir en estos tiempos. ¿De qué? Nos va a advertir, como dice la palabra, va a hablar aquel cuyo nunca hubo engaño en su boca. ¿Qué va a decir? Mirad que nadie os engañe, nos advierte. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué? Engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Como el Señor ya nos está advirtiendo a la iglesia de que va a venir una época, van a venir falsos profetas, que van a venir aquellos que nos van a querer engañar, y muchos van a ser engañados, como la palabra nos dice, se levantarán falsos ungidos, falsos profetas, y tenemos, mirad, atento, cuidado, alerta, lo que Dios nos está diciendo. Hermano, detrás de todo este tipo de engaño hay una obra diabólica. Hay una obra diabólica porque la palabra nos va a decir en el incrédulo, la obra diabólica, mis hermanos, ¿qué es lo que hace? Ciega el entendimiento de los incrédulos. Ciega el entendimiento del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de nuestro Dios. El diablo quiere cegar el entendimiento, y Cristo ha venido para que nosotros tengamos entendimiento en quién es el verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, como dice la palabra. Hermano, esta obra diabólica que como estáis viendo, hacemos un stand-by, son los aires, ¿no? Ahora se tiene que... yo continúo yo, ¿vale? Hay una obra diabólica, mis hermanos, que comienza, ¿no? Comienza, evidentemente, primeramente la obra diabólica intenta hacerla en el incrédulo, que no comprenda evidentemente el Evangelio, que no le resplandezca, ¿no? Empieza evidentemente desde el principio. Ya el Señor nos dice que el Satanás desde el principio es homicida, es mentiroso desde el principio. Él ha sido homicida, mentiroso desde que prácticamente fue creado. ¿Y cómo va a terminar esa obra de Satanás? Porque Satanás, ¿quién me dice lo que significa? Acusador, adversario, pero hay una peculiaridad.
Exacto, gracias, amén. Es eso también lo que han dicho los hermanos, pero sobre todo es eso. La palabra Satanás significa el padre de la mentira. El padre de la mentira. ¿Y cómo va a terminar el padre de la mentira? Terminará, como dice el Señor, será lanzado evidentemente al lago de fuego, ¿no? Entonces hay una obra diabólica evidentemente detrás de todo esto, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Vale. Fijaros, hermano, que esa obra diabólica que acabo de explicar, no solamente, sino que las naciones del mundo, las naciones, ¿cómo dice la palabra que están? Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertas todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Aún los gobernantes, aún los dirigentes de este mundo están velados. No les puede resplandecer la gloria de nuestro Cristo bendito. Las naciones están ciegas, evidentemente, ¿no? También, como dice la palabra. Esta es la obra del padre de la mentira, de Satanás, del adversario, del acusador. ¿Cuál es su obra? Engañar y cegar a los incrédulos, endurecer nuestros corazones a causa del engaño del pecado, poner incredulidad en nuestras vidas. El ladrón, como dice la palabra, viene para hurtar, matar y destruir. Mas nuestro Cristo ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Esa es la obra del diablo, mis hermanos. El Antiguo Testamento, hablando del engaño, de la mentira y de la falsedad. Algo en una época muy peculiar del pueblo de Israel, sobre todo. Había un auge de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos visionarios, y el Antiguo Testamento ya nos enseña y nos habla cosas importantes. Nos va a decir el Antiguo Testamento, este nuevo bloque, fijaros, dice, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo yo te profetizaré de vino y de sidra, este será el profeta de este pueblo. ¿De qué estamos hablando? Profetas, hombres que iban a profetizar siempre lo bueno, la prosperidad, la alegría. Ese era el tiempo de los profetas de la decadencia, sobre todo en la época de Jeremías, de Miqueas, en la época de que el pueblo de Israel estaba en una decadencia, se estaba apartando de los principios del Señor, ¿no? Profeta que, como dice la palabra aquí, así ha dicho el Señor de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo de comer, y al que no le da de comer, proclaman guerra contra él. Profeta en aquel tiempo que aquellos que le daban algo de comer al profeta o que se dejaban, tendían la mano, le iba a decir cosas buenas. Al que no le daba o se dejaba vender, el profeta le iba a profetizar lo bueno. Y hermano, cosas que en aquel tiempo, hombres que profetizaban siempre lo bueno. Qué malo es decirle, y el ejemplo, por decir algo, ¿no? Yo lo digo por muchas veces por nuestros hijos. Nuestros hijos, aún nuestros hijos, quieren que le digamos la verdad. En el momento que siempre le decimos la verdad a nuestros hijos, ya aparecen ya parecemos sus enemigos, ¿no? Profetas, hombres que siempre le decían la verdad, lo bueno al pueblo, ¿no? Fijaros lo que en aquel tiempo también sus jefes juzgan por cohecho, soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por qué, por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. O sea, aún los gobernantes, los que estamos viendo, los jefes, los sacerdotes, todo el interés, ¿cuál era? El interés era el dinero detrás de todo, ¿no? Ya bien el Señor nos va a decir en Timoteo, ¿no?, que el amor al dinero es uno de los ¿qué? De los grandes. Amén, amén. Profeta, hombre, que lo que le importaba no era la persona, sino era el dinero, lo que había, iban por ese interés, ¿no? Así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan, os dan de comer, ¿con qué? Con vanas esperanzas. La falsa prosperidad. Hermanos, tenemos que tener y estar muy atentos a lo que escuchamos en internet. Muy alerta con aquellas cosas que escuchamos, ¿no? Las falsas. Hablan visión,
hablan visión ¿de qué? De su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre nosotros. El Señor mandaba auténticos profetas y los profetas auténticos eran apedreados. Pero este tipo de profetas que hablan de su propio corazón, que alimentan ¿qué? Con vana esperanza. Y sobre todo algo importante, tienen visión ¿de qué? De su propio corazón. Qué malo es hablar. Hermano, por eso el auténtico hombre de Dios, como veremos, es aquel que predica y enseña ¿con qué? Con la palabra. No yo creo, yo siento, yo digo, no. La palabra dice. Amén. La palabra dice, hermano. Y el problema era de que muchos seguían este tipo de hombre porque eran obstinados en su propio corazón. La palabra, mis hermanos, por eso el Señor va a decir, por tanto yo estoy aquí contra los profetas que dicen que roban mis palabras cada uno de sus hermanos más cercanos, diciendo, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus palabras y dicen, él ha dicho, he aquí, dice el Señor, yo estoy con los que profetizan, fijaros, antes eran visiones y ahora que son sueños mentirosos y los cuentan y hacen equivocar a mi pueblo, ¿con qué? Con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Qué es una lisonja? Como dice la palabra, una alabanza exagerada, generalmente interesada, que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Ante todos estos profetas que roban las palabras del Señor, que hablan muy bien, que tienen un pico muy bonito, que dicen cuando el Señor no ha dicho, que hablan sueños mentirosos, que hacen equivocar al pueblo con mentira. ¿Qué dice el Señor? Yo no los envié ni los mandé. Ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Por eso, mis hermanos, una vez más tenemos que estar muy alerta a quién escucháis y todo lo que, y yo soy pastor, lo que los pastores nos cuenten, lo que los profetas, lo que los maestros, tenemos que vertirlo y ser como los de Berea, ver si es conforme a la palabra, ¿no? Mis hermanos, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré yo si este hombre es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo conoceremos que la palabra que el Señor nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, evidentemente ha hablado con precisión, no ha hablado palabras, habló cosas de su corazón, habló cosas, no tengas temor de él. Cuando un hombre dice, no, Dios me ha dicho para tu vida que Dios te va a dar un trabajo, que Dios te va a dar esto, y luego no se cumple, el tal profeta es mentiroso, no tengas temor de él. Y luego la palabra, hermano, y me anticipo, ¿no? Ya Corintios nos habla, ¿no? Que el auténtico profeta, hay tres características muy importantes, ¿no? Que es exhortación, pero luego hay una consolación y luego va a haber una edificación. Esto es muy importante. Ningún hombre de Dios va a venir para tirarte. No, un hombre de Dios te va a exhortar, te va a decir la verdad, pero te va a consolar y te va a edificar. Amén. Eso es lo que hacen. Hermano, no tenga temores de aquellos que profetizan mal y no sé. Pero también nos va a decir la palabra, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere señal o prodigio, que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, o de falsa doctrina que no conociste, y sirvámosle. De tal profeta no darás oído a las palabras, soñador de sueño, porque el Señor vuestro Dios os está, ¿qué? Probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermano, ¿qué seguimos? La pregunta es, si ahora mismo yo vengo y te digo algo que te va a acontecer. Mira, mañana te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Y luego yo te voy a invitar a que vengas a mi congregación. Y yo luego en mi congregación te voy a enseñar, bueno, pues por decir un ejemplo, vamos a empezar a adorar a imágenes. Porque no es malo. O te enseño una falsa doctrina. Claro, como tú has visto de que yo te he acertado lo que te va a pasar, como tú has visto de que yo he profetizado bien, tú vas a seguirme a mí.
¿Con esto qué nos quiere decir el Señor? Por eso, aunque nos digan las cosas y se cumplan con todo y con eso, hermano, tenemos que ver y estar muy alertos a quién seguimos, a quién escuchamos. Porque en todo esto, ¿qué nos dice el Señor? Que Dios, el Señor vuestro Dios, os está ¿qué? Probando. Dios nos está probando nuestro corazón. ¿Y qué es lo que pasaba con los falsos profetas del Antiguo Testamento? Que había cosas que adivinaban, había cosas que acertaban y el pueblo era desviado. Y Dios estaba probando el corazón de estos hombres. Por lo tanto, hermano, tenemos que tener alerta a quién seguimos, a quién escuchamos, a quién estamos atentos. Por eso el Señor le decía a esta generación: ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién os ensañasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Aquella generación que seguían a hombres que en definitiva iban a apartar al pueblo de Dios de la palabra, del camino de nuestro Dios. Hombres que van a mirar por sus propios intereses, que lo único que quiere es que sus iglesias se llenen, al final hacer mercadería del propio pueblo. Hermanos, tenemos que estar muy alerta, ¿no? Por eso la palabra en el Nuevo Testamento también Dios nos va a advertir de cosas importantes. En el Nuevo Testamento Dios nos va a advertir y Dios nos va a hablar a través del espíritu de la palabra. Y la palabra en el Nuevo Testamento Dios nos va a también decir cosas importantes. Ya una carta muy conocida, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, Dios nos va a decir, donde Pablo nos va a advertir, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro vuestro modo de pensar, ni os contubéis o alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermano, viene, como estoy comentando aquí, viene el engaño, viene la apostasía. Por eso Pablo, algo importante que nos va a decir, que nadie os engañe. Nos está advirtiendo. Y antes leíamos, el Señor nos decía en Mateo que muchos serán engañados. Muchos, yo no quiero entrar en esos muchos serán engañados. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, la deserción de la verdad, el divorcio, la separación de la sana doctrina, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando hablamos de apostasía, primeramente hablamos de la apostasía de la iglesia. Una iglesia apóstata que se aparta de la verdad de Dios, de la sana doctrina. Y este mundo es un mundo apóstata porque no quiere, evidentemente, saber nada de nuestro Dios, ¿no? Que nadie os engañe, nos va a decir, viene el engaño, viene la apostasía, ¿no? Y la palabra, hermano, ya no va a hablar el Señor, sino ahora ¿quién habla? El Espíritu. El Espíritu, mis hermanos. El libro de Apocalipsis, que esta mañana ya lo hemos escuchado, cuando el Señor le habla a las iglesias, ¿cómo termina? El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tenemos que tener, hermanos, tenemos que quitar nuestros tapones de nuestros oídos y tener un oído espiritual. Igual que tenemos que ver las cosas de este mundo con ojos espirituales. Ver y oír con ojos y oídos espirituales. Por eso, como dice el Señor, el Espíritu dice claramente, no lo duda, el Espíritu es claro, que en los postreros días, algunos apostatarán de la fe, se van a apartar de la verdad de Dios, del camino en el cual hemos sido enseñados. ¿Cómo? Escuchando. Qué fácil, qué sencillo. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, el anhelo, el picor de oír cosas nuevas, se amontonarán. ¿Ahora qué? Profetas no, ahora se van a amontonar maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia? Los apetitos desordenados de los placeres sexuales o sensuales,
en que hay en nuestra concupiscencia. Y apartarán de la verdad ¿el qué? El oído. Y se volverán a fábula, a los cuentos, oficio, millón. Estamos hablando de falsos maestros. Hombre, con esa sabiduría a la hora de hablar, con su fábula, con su cuento, esa doctrina que no enseña la verdad de nuestro Dios. Falsos maestros. Una iglesia, en definitiva, el Espíritu dice claramente de que en los postreros tiempos, hermanos, y los postreros tiempos, si bien ya Pablo hablaba de esos primeros tiempos, porque la iglesia iba a sufrir persecución, pero hermanos, los dolores de parto cada vez son más fuertes ante la venida de nuestro Señor. Por lo tanto, mis hermanos, ya el Espíritu nos dice de que algunos apostatarán de la fe. Cuidado, hermano, cuidado una vez más con lo que escuchamos, cuidado con los maestros que se amontonan, cuidado, porque estos son, que dice la palabra, falsos apóstoles, ahora antes profetas, maestros, y ahora ¿qué? Ahora apóstoles, obreros fraudulentos, pastores, ministros, lo que tú quieras, que se disfrazan, como antes leíamos, en la imagen que teníamos, como que se disfrazan como apóstoles de Cristo. El disfraz no es lo que hace a un hombre de Dios, no es, el disfraz no. Hay otras cosas como se puede ver un hombre o una mujer de Dios. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, el Satanás, el padre de la mentira, tiene sus ministros, tiene sus engañadores. Hace una obra que intenta imitar la obra de nuestro Dios. Hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos. No nos maravillemos, hermanos, de esos ministros de justicia, de esos hombres. Y ya no hablo de los hombres de Dios, hablo de los ministros de este mundo que pueden tener una apariencia maravillosa y un lenguaje y una vocabilización espectacular a la hora de argumentar con las cosas. Cuidado, mucho cuidado, hermano. Pedro también nos va a decir lo siguiente: pero como hubo entre el pueblo, como habrá entre vosotros también que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía, doctrinas contrarias, destructoras, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y una vez más, y muchos seguirán a estos falsos profetas o a estos falsos maestros, por causa de los cuales, una vez más, el camino de la verdad, la sana doctrina, será ¿qué? Blasfemada. Hablar mal de la sana doctrina. Hablar mal de la sana doctrina. Y por avaricia harán mercadería ¿de qué? De la iglesia del Señor. Yo no estoy diciendo nada que me estoy inventando. Yo estoy hablando de la realidad de la iglesia de hoy en día. Hablo de la realidad a nivel general, evidentemente, ¿no? Por eso no estoy inventándome nada, sino que estamos hablando de una realidad que la iglesia del Señor está viviendo en estos tiempos. Hermano, la avaricia, mercadería que harán de vosotros, producto, ¿qué es la mercadería? Producto con el que se comercia, negocia. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Cuidado con lo que escuchamos, cuidado con lo que nos dice, cuidado con los falsos maestros. Por eso, hermano, y no solamente falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, no solamente los ministros, sino que Pablo decía, hablando de su testimonio, yo estaba en muchos peligros, pero también decía otras cosas. Y esto atañe también a cada uno de nosotros. Estaban en muchos peligros, pero uno de los peligros que también Pablo decía, dice, ¿y en peligro? Aquí. ¿Y en peligro de qué? ¿Y en peligro de qué? Y esto, Gálatas también decía que uno de los peligros, Pablo también decía en Gálatas, y esto a pesar, uno de los peligros, a pesar de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad. También hay en la iglesia muchos falsos hermanos, que yo no lo digo. El Espíritu habla claramente. Por eso, hermano,
tenemos que estar muy alerta, de verdad. Muy alerta en todas estas cosas. Dios, estamos en la era del engaño, la mentira y la falsedad. Por eso Pablo va a seguir hablando. Gálatas dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren, una vez más, pervertir el evangelio de Cristo. Hermano, lo que se quiere es pervertir el evangelio de Cristo, la sana doctrina, el evangelio. Pero Pablo va a decir, mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, excomulgado, falso, mentira. Pablo, hermano, el evangelio cada día está siendo, y ya hay iglesias de todo, hay iglesias ya de todo. Por eso, hermano, Pablo nos sigue advirtiendo, diciendo, y esto os lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Palabras persuasivas. Un hermano, una hermana, Dios te va a usar. Dios te va a decir, Dios tiene un propósito para tu vida. Estoy viendo que Dios te va a usar en breve. Y lo que tú estás esperando en tu corazón, Dios lo va a cumplir. Y empiezo a hablarle a su corazón. Y no te preocupes, que es lo que tiene Dios. Y empiezo a ganarme el corazón de ella. Y empiezo a hablarle con suavidad, con palabras. Hermano, alerta, hermana, alerta, alerta. Cuidado, de verdad, cuidado, cuidado. El Espíritu, la palabra, nos habla todas estas cosas. Por eso Pablo no va a parar de decir, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que lo mismo que decía el Señor, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía, sabiduría humana y hueca sutileza, tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Todo aquello que no pase por Cristo, todo aquello que no pase por la palabra, deséchalo, mi hermano, mi hermana. Deséchalo, cuidado, que no os engañen. Por eso, hermano, de todo esto, lo mismo que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor nos lo va a decir, porque el raíz de todos los males es el amor al dinero, de los cuales, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. El dinero, no todo trabajo vale en el Señor, no todo trabajo vale en el Señor. Y el amor al dinero puede hacer que nos apartemos de los caminos del Señor. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres, ¿con qué? Con los falsos profetas, hablando de lo que antes estábamos comentando. Mucho cuidado, hermano. Por eso la palabra nos va a seguir hablando, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Para qué? Hermanos, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué? Las artimañas del error. Las artimañas del error para engañar, para mentir. Por eso no podemos creer a, ¿qué dice la palabra? A todo espíritu. No podemos creer a todo maestro, a todo pastor, a todo profeta, a todo lo que escuchamos. ¿Tenemos que qué? Tenemos que probarlos, como dice la palabra. ¡Probar! Yo tengo que probar a los hombres, a las mujeres y aún a los hermanos si son convertidos o no son convertidos. Hemos metido falsos hermanos en la casa, Elita. Vienen a tu casa, yo soy hermano, yo me he convertido, yo conozco a la iglesia, tienen el mismo lenguaje y lo metemos en mi casa. Y luego se mete en la casa del vecino y le roba hasta el reloj. Dios. Te hablo de la verdad. Cuidado, cuidado. Hermano, no podemos ser ya niños en Cristo. No podemos ser niños en Cristo en que cualquier cosa que nos digan nos dejen engañar. No. Debes saber esto, que el Pablo dice que los malos hombres irán y los engañadores irán, ¿cómo? De mal en peor, engañando y siendo engañados. Cada vez más el engaño, la mentira, la falsedad. Por eso, hermano, ¿cómo podemos saber diferenciar de un falso hombre de Dios o de un hombre, de un ministro, ¿no?, de Dios? Ya el Señor nos dice, el que no entra por la puerta del redil la oveja, sino que sube por la
Otra parte, este es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El pastor es el que verdaderamente da su vida por las ovejas, el que la cuida, el que la entrega, el que no mira interés, el que no mira el dinero, el que no mira su beneficio, sino el que mira la obra de Dios. La obra de Dios. Por eso el Señor, hermano, en Mateo también, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos, ¿qué? Vestidos de oveja. Y los hay, y los hay. Pero por dentro son todos, ¿qué? Lobos rapaces. ¿Cómo lo podemos conocer? Por su fruto lo conoceréis. El fruto, un manzano que tiene que dar, manzana. Un hombre, una mujer de Dios, un pastor, un maestro, un siervo, el fruto que está dando, su vida, su entrega, su testimonio. El testimonio es el carnet de identidad de todo siervo de Dios, de todo hombre de Dios, de toda mujer de Dios. Por eso el Señor nos lo dice, ¿no? El buen pastor, su vida da por las ovejas. Él nos dio ejemplo, hermano. El Espíritu dice claramente, hermano, lo que hemos visto hasta aquí, lo que hemos visto, que viene la hora del engaño, que viene la hora de la apostasía. Y hemos visto, la palabra nos ha dicho, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos hermanos, obreros fraudulentos, ministros de justicia. No es cualquier cosa lo que nos dice la palabra, ¿no? No es cualquier cosa lo que la palabra nos está advirtiendo. Yo creo que tenemos que estar muy alerta más que nunca en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Más que nunca, hermano, el Espíritu dice claramente que viene en una época de engaño y de apostasía. Y hermano, y sobre todo, de verdad, guarda tu corazón. Que tu corazón no se endurezca. No porque un hermano me dice una palabra fea, yo ya me endurezco, ya yo lo miro más, o soy mal mirado y dejo de ir a la iglesia y tantas cosas. Que no se endurezca tu corazón, que no. Arrodíllate ante el Señor, humilla tu corazón. Que tu corazón no se endurezca, porque se endurece y luego viene el engaño del pecado y luego nos apartamos y el perjudicado va a ser tú. El perjudicado va a ser tú. Más tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. El Espíritu habla claramente de este tiempo de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta falsedad. Tenemos que saber bien dónde plantamos nuestros pies, qué es lo que escuchamos y a quién escuchamos. Por eso, hermano, la palabra. Ante todo esto, ante tanto engaño, ante tanta mentira, ante tanta falsedad, hermano, la palabra. Si tú no quieres que te engañen, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Y qué me va a aportar a mí la palabra? Hacemos bien en estar atentos, en escucharla. Hacemos bien en escuchar, hacemos bien en venir aquí a la iglesia del Señor a escuchar la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cuando el pastor esta mañana ha dicho, acompañarme a leer la palabra, hay que hacerlo, porque Él lo está diciendo, Él o yo, o el que comparta. Mirad lo que la palabra dice, no lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso, hermanos, las palabras, tenemos la palabra profética, que hacemos bien en estar atentos a ella, ¿no? Esa palabra que va a alumbrar nuestros corazones, la palabra va a alumbrar nuestros corazones. La palabra, hermano, y un hombre de Dios dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron como inspirados por el Espíritu Santo. Un hombre de Dios habla la palabra y habla la inspiración por el Espíritu Santo, hermano. La palabra que, como el Señor Pablo le va a decir a Timoteo, que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. ¿Qué nos van a hacer las Sagradas Escrituras? ¿Te pueden hacer qué? Y en estos tiempos tenemos que ser sabios. ¿A quién escuchamos? ¿A quién oímos? Toda escritura, hermano, toda la escritura de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, enteramente preparado
para toda buena obra. La palabra de nuestro Dios te va a guardar de muchas cosas. Amén. Por eso tenemos que seguir escuchando la palabra de Dios. La palabra hay que escuchar, hay que estudiarla, hay que leerla, hay que escudriñarla. La palabra, mi hermano, mi hermana. Por eso, hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, si bien hemos hablado del peligro que pueden venir a nuestro corazón. Hemos hablado del peligro que había en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Dios era engañado por tantos hombres, por tantos profetas que profetizaban de su corazón. Yo he creído, yo he soñado, Dios me ha dicho, Dios no me ha dicho. Oye, que yo creo en los dones espirituales, que yo soy pentecostal, que yo soy un hombre que creo evidentemente en los dones del Espíritu, porque lo creo evidentemente, ¿no? Yo me considero un hombre carismático, ¿no? Igual que vuestro pastor, ¿no? Mi hermano Miguel, ¿no? Creemos en los dones del Espíritu, creemos en las profecías, creemos en los sueños, en las visiones, porque Dios no lo podemos encerrar, pero todo tiene que ser trillado por la palabra y escuchar a hombres de Dios que den un testimonio. Lo que quiero, hermano, con esto que hemos visto es que tenemos que estar muy alerta, de verdad, porque muchos hombres y muchas mujeres, y hablando de mujeres, hay pastores, hermanos, en iglesia que engañan a las hermanas y luego somos todos adultos, ¿no? Sí, y bueno, yo no sé si esto no lo quieres compartir en internet, pero luego hombres y mujeres que, como dice la palabra, ¿no? Que engañan a las hermanas y se van con las hermanas. Hay de todo. Y yo no estoy diciendo nada raro. Cuidado, alerta a lo que Dios nos está hablando. Cuidado y alerta a lo que Dios nos está hablando en todo este tipo de cosas. Si bien Dios nos ha hablado del peligro que hay en la iglesia y cómo en la propia iglesia del Señor había y hay, y Dios nos advierte y cada vez más, y tanta falsa doctrina y tantos falsas ministros como hemos visto, pero Dios ahora nos quiere hablar, hermano. Hemos visto el peligro que hay en la iglesia, ¿no? En la iglesia con todo esto, pero también la iglesia de Dios está en el mundo. No te pido que lo quites del mundo, dice el Señor, sino que lo guardes del mal. La iglesia está en el mundo y nosotros, hermano, este mundo es un mundo que está incrédulo, que está velado, que no conoce la verdad de Dios, un mundo que apóstata, evidentemente, ¿no? Y que no quiere saber nada de Dios, pero no, la iglesia del Señor, hermano, también es influenciada por las cosas que están en el mundo. Y tenemos que estar también muy alerta porque el mundo influye en la iglesia. Y hermano, el mundo, el engaño del sistema de la sociedad actual. Hermano, estamos hablando de que este mundo, esta sociedad, normaliza la normalización del pecado que se introduce en la iglesia. Ya sabemos de que hay pastores, hay iglesias, que el libro este famoso, ¿no? Solo un Jesús gay te puede salvar, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estoy hablando de lo que hay en internet y tantas iglesias y pastores que casan a hombres, y pastores que permiten todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, el camino de la verdad está siendo ¿qué? Blasfemado. Blasfemado. Y no estoy inventándome cosas, estamos hablando de la realidad. Hermano, la normalización del pecado que se introduce en la iglesia. Estamos en un tiempo, hermano, donde la normalización del pecado y el engaño del sistema actual, el engaño que hay actualmente en este mundo, que quieren que todo pecado se normalice. Por ejemplo, estamos en una sociedad, estamos en la sociedad de la cultura, de la muerte. Estamos en un mundo donde la muerte es algo normal, no es pecado para este mundo. Por ejemplo, estamos hablando del aborto. Hablar del aborto es hablar, es que te lo van a poner muy bien. El aborto como tal, no. Estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo. Qué bien suena, ¿no? Suena muy bien. Aborto no. Estamos hablando interrupción voluntaria del embarazo. Suena muy bien, para que no digamos el embarazo, hermano. Mira, mis hermanos, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un huevo
con un pequeño avestruz, un aguilucho, no me acuerdo que lo veían, este pequeño huevo, y tenemos aquí otro embrión con un feto humano. ¿Qué vale más? ¿El feto humano, este embrión humano, o este huevo con este pollito? ¿Qué vale más para este mundo? Hermano, hablemos de la legalidad. Legalmente, hermano, en España matar a tu hijo por nacer es un derecho de la mujer, que además lo financia el Estado con el dinero de todo. Abortar es un derecho de la mujer hoy en día, legalmente, ¿no? Es un derecho y aparte lo pagamos todo, Pero tú, hermano, te vas al campo, te vas a la montaña y encuentras un huevo de cualquier avestruz, aunque esté vacío, es un delito que te puede salir muy caro. Te van a meter, por tú matar esto, por tú destruir este huevo de un aguilucho, de un avestruz, te meten en la cárcel. Mas tú coges la vida humana, y lo matas y no te va a pasar nada. Estás en tu derecho. Estamos en la cultura de la muerte. La cultura de la muerte, y no solamente, hermano, el aborto, sino estamos en la cultura de la muerte con la eutanasia, algo aprobado ya también por nuestros legisladores en nuestra España, ¿no? La eutanasia, bajo la excusa de una muerte digna, acelerar la muerte de ancianos y de enfermos. Algo, hermano, que estamos viviendo evidentemente, ¿no? Hermano, el feminismo radical, evidentemente yo soy una persona feminista porque creo en los derechos de la mujer, pero estamos hablando del feminismo radical, el feminismo que está provocando el odio o el miedo entre mujeres y hombres, está destruyendo las familias y está evitando el nacimiento. El feminismo radical es sencillamente decir, y lo que dice yo por ser hombre, ya lo que yo diga está en tela de juicio. Yo ya estoy prácticamente juzgado, podemos decir, ¿no? El hombre está en tela de juicio y esto es quien lo ha provocado, esta guerra psicológica y real entre el hombre y la mujer, lo ha provocado y lo está provocando el feminismo radical, que lo que quiere es prácticamente destruir las familias, ¿no? Hay otro aspecto, hermano, que estamos viendo, y creó Dios al hombre a su imagen y a sí mismo. A imagen de Dios lo creó Dios. Varón y hembra lo creó. ¿Cómo ha creado Dios al hombre? Varón y hembra. Dios ha creado dos sexos. Varón y hembra. Si bien hemos visto la cultura de la muerte que podemos ver en la Iglesia, algo normal, como la eutanasia, como el aborto, algo que no es de la voluntad de Dios. Y esto que también Dios, hermano, este texto, Dios es radical en esto. Dios es fundamentalista en esto. Dios ha creado dos sexos, varón y hembra, los ha creado Dios. Pero hoy en día, ¿de qué hablamos? El hombre de hoy en día, la sociedad de hoy en día, ¿de qué habla? El sexo es biológico, es masculino y femenino. Pero hoy en día se habla de ¿qué? Hoy en día hablamos de la identidad de género. La identidad de género puede coincidir con el sexo asignado a una persona o puede diferir con dicha clasificación. La identidad de género es cómo te sientes por dentro y cómo lo expresas. Tu manera de vestir, tu apariencia y tu comportamiento pueden ser formas de expresar tu identidad de género. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo soy un hombre, pero yo soy un hombre porque tengo unos genitales. Pero hoy en día, legalmente, si yo digo, y ya está aprobado, si yo digo de que por yo tener los genitales que tengo, soy un hombre, no, yo es que me siento mujer. Y eso es lo que prevalece. ¿De qué estamos hablando? Este mundo está siendo engañado por la mentira, por el engaño, por la falsedad. Una sociedad que se deja autoengañar porque busca otras cosas. Hablamos de la identidad de género. Hoy no es, la razón no vale, la ciencia no vale. Lo que vale son los sentimientos. Lo que tú sientas por dentro. Por eso aquí tenemos, ¿no? ¿Cuántos tipos de género hay?
Aquí tenemos lesbiana, gay, transexual, bisexual, pansexual, etcétera. Y yo quiero decir antes que nada con todo esto, hermano, una cosa. Dios, hermano, yo quiero decir una cosa antes que nada. Dios ama a todas estas personas. El Señor ha muerto por todos ellos. Dios ama a este tipo de personas. El Señor acepta a este tipo de personas. Dios quiere que se le lleve el evangelio a este tipo de personas. Y Dios, lo vuelvo a decir, Dios acepta a este tipo de personas. Las acepta. Aquí tenemos un hombre, no me acuerdo del país que era, que se siente una niña y es tratada como una niña. Aquí tenemos esta imagen donde este hombre se siente un perro. Yo es que me siento que soy un perro. Estoy hablando de casos reales, Estamos hablando de esta chica que se siente que es un gato. Estamos hablando de esta familia que son pansexuales. Hoy se siente ella hombre, mañana se sienta ella mujer y luego así indistintamente. Lo que se sientan, todo vale. Y lo vuelvo a decir, hermano, Dios ama a este tipo de personas. Dios acepta a estas personas. Pero el problema no es que Dios acepte a estas personas. El problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que ellos no aceptan a Dios. Ese es el problema. El Señor ha muerto por cada uno de ellos. Dios los ama como nos ha amado a cada uno de nosotros, porque nosotros también venimos de nuestro mundo. El problema es que ellos no aceptan al Señor. Por eso, hermano, el matrimonio también. El matrimonio, ¿qué nos dice Dios? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿el qué? Una sola carne. El matrimonio es una institución, el matrimonio no es una institución humana. No es algo que el hombre lo haya creado, es algo que lo ha creado Dios. Dios lo ha creado. Pero hoy en día, hermano, el matrimonio, ¿qué es lo que es? La unión de un hombre con una mujer. Pero hoy en día este mundo, esta sociedad, con sus jefes, con sus legisladores, ¿qué nos muestran? Nos muestran lo que tú y yo sabemos, la realidad de la vida, porque yo no estoy comentando nada que no sea real. Estamos hablando de la realidad. Estamos hablando hoy en día ¿de qué? De la diversidad familiar. Estamos hablando de la diversidad de familiar, donde puede haber dos hombres, donde puede haber dos mujeres, o donde puede haber dos papás, dos mamás, y lo que viene, y lo que viene. Y lo vuelvo a decir, Dios ama a estas personas. Dios quiere que estas personas sean salvas. Y todos en nuestra familia, algunos sí, otros no, podemos tener este tipo de personas. Y tenemos que amarla. Y tenemos que decirle de que Dios ha muerto por ella. Y que Dios tiene un propósito para cada hombre y para cada mujer. Dios tiene un propósito maravilloso. Dios quiere, igual que nosotros, la palabra ya nos dice a nosotros, ¿no? Y esto erais algunos de vosotros, fornicarios, idólatras, ávaros. Esto éramos, y Dios ha venido y Dios nos ha cambiado. Y Dios quiere lo mismo para este tipo de cosas. Lo que no puede ser, mis hermanos, es de que esto se normalice en la iglesia. Eso no. La iglesia no puede ser una iglesia inclusiva, donde se acepte este tipo de cosas. Esto es pecado, como dice el Señor. Es pecado, pero Dios ha muerto por el pecado. Dios ha muerto por ello. Y Dios quiere lo mejor para ellos. No podemos ser, como diría, homófobos. Ya por el hecho de que sean así, tenemos que odiarlo. No podemos amarlo. No podemos, porque estas personas, estos hombres y estas mujeres están hechos a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Por eso, mis hermanos, pero lo que no podemos es de que esto se pueda introducir en la iglesia, como hay muchos pastores hoy en día, y hay iglesias que quieren aceptar este tipo de cosas. Mira, por muy bien que te hable un pastor, por muy bien que te hable un apóstol, un maestro, un hombre, una mujer de Dios, esto no es de la voluntad de Dios. Amén. No es de la voluntad de Dios, pero sí Dios quiere, como acabo de comentar, de que le prediquemos y que anunciemos el evangelio. Por eso, hermano, todo este tipo de cosas que hemos visto, todo este tipo de cosas, ¿quién se va a encargar de normalizar todo esto? La normalización del pecado. ¿Quién se va a encargar? Las series de televisión, las películas,
los noticieros, las canciones, etcétera. Hay una manipulación de la normalización del pecado. Por eso decía, hermano, si bien tenemos los problemas eclesiales, donde hay hombres y mujeres y falsos pastores, maestros, tal igual como hemos anunciado, igual, hermano, la iglesia no puede normalizar el pecado. No puede normalizar. Hay una manipulación de los medios de comunicación, hermano. Y no solamente los medios de comunicación, sino, como bien sabéis, se están encargando ya también todo esto en las enseñanzas que en las universidades, en los institutos, en los colegios de primaria y secundaria. Nuestra Junta de Andalucía ya ha aprobado de que durante una semana se enseñen a nuestros niños una semana del orgullo LGTBI. Y eso lo ha aprobado la Junta de Andalucía, lo aprobó el año pasado. ¿Qué es lo que intentan? Intentan normalizar el pecado ya aún en los pequeños. Por eso, hermano, qué importante también son las escuelas dominicales y qué importante es que nosotros como padres enseñemos a nuestros niños la verdad de Dios. Aunque te enseñen en el colegio esto, pero que tú sepas esto. Pablo, que le decía que era esa mujer la abuela, Pablo a Timoteo nos decía de que tu abuela Loida, la cual te ha enseñado la palabra, esa palabra que te pueda hacer sabia. Y más que nunca tenemos que enseñar a nuestros niños, de enseñarle la verdad de Dios. Hermano, todo esto también que lo está potenciando las leyes políticas, nuestros gobernantes, nuestras autoridades, están enseñando todo este tipo de cosas. Lo están legalizando. Por eso, hermano, la verdad de Dios se corrompe con la mentira o con el silencio. ¿Qué vamos a hacer? Si nos callamos ante esta evidencia, cuando te pregunten, ¿tú qué vas a decir? ¿Vas a aceptar esto? Pues yo, en mi trabajo, cuando hablo con compañeros, conmigo, con amigos, es que son dos parejas, por decir un ejemplo, es que son dos parejas del mismo sexo. ¿Y qué problema hay en esto? No, si no hay ningún problema, evidentemente. Y el hombre de hoy en día es libre para hacer lo que quiera, pero el hombre o la mujer de Dios, esto no es del agrado de Dios. Dios tiene un diseño, varón y hembra los creó. Dios tiene un modelo. Dios, la unión de un hombre y una mujer es el matrimonio, no la unión de dos personas del mismo sexo. No. Y estas cosas tenemos que hablarlas y hay que argumentarlas y tenemos que defender la palabra. Si te callas, estás dándole la verdad. Y si dices la verdad, te puedes meter en problemas. Pero son problemas, evidentemente, que es hablar el Evangelio y decirle que a este tipo de personas, lo que antes decía, ¿no?, que ellos son libres, evidentemente, pero que no entra dentro del diseño de Dios. No entra dentro del diseño de Dios. Y este mundo es un mundo de mentiras, mis hermanos. Y este mundo, para ir terminando ya, volviendo a esto, ¿no?, Timoteo nos recordaba de que el Espíritu habla claramente. Se van a amontonar muchos falsos pastores, maestros, hermanos, y tenemos que tener cuidado de que todo esto no se entre en la iglesia. Mirad que no se engañen, también con las cosas de este mundo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía humana, sutileza, las tradiciones de los hombres, ¿conforme a qué? A los rudimentos de este mundo. Este mundo quiere que nosotros nos subamos al carro. No podemos correr la carrera de este mundo, hermano. El Satanás, el padre de la mentira, ¿qué va a intentar hacer? Va a engañar al mundo entero, engañar. Hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que hemos visto, hermano y hermana, estamos en la era del engaño, la mentira y de la falsedad. Lo que vimos en un principio es que a Dios no le agrada que mintamos. No podemos mentir. Vimos también, hermano, de que Cristo nos ha dado ejemplo, que Él nunca mintió. Hemos visto también de que tenemos que tener mucho cuidado con nuestro propio corazón, de que tu corazón no te engañe. Hemos visto en el Antiguo Testamento la cantidad de hombres y cómo el pueblo de Dios era llevado por falsos profetas. El Nuevo Testamento también lo hemos visto, como también en el Nuevo Testamento, ¿no?, la cantidad de
de hombres que van a intentar engañar al pueblo de Dios. Y Dios nos advierte de que hagamos oídos espirituales, que tengamos mucho cuidado a quien escuchamos, a quienes seguimos, qué es lo que escuchamos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el hermano de Dios, por su fruto lo conoceréis. Y estamos viendo, y por lo que hemos visto último, cómo el engaño de este mundo que está ciego, este mundo que se está corrompiendo cada vez más, porque las tinieblas van avanzando. Pero lo que no podemos permitir es que este mundo entre en nuestra sociedad y que nosotros normalicemos lo que está sucediendo a este mundo. Pero nosotros, hermanos, tenemos que amar a este mundo, tenemos que amar a las personas y tenemos que decirle de que Cristo tiene un propósito, tiene un plan para la vida de cada uno de ellos. Oremos al Señor, por favor. Un hermano o hermana que quiera orar y le doy paso a nuestro hermano pastor.